Vale, fui a su casa, mas no había nadie allí. Bien, primero localizar los verbos. Verbo fui, del verbo ir, y había, del verbo haber. Vale, entonces, si tengo dos verbos, tengo dos oraciones. Oración número 1, fui a su casa. Oración número 2, no había nadie allí. Podrían haber sido independientes, podría haber dicho fui a su casa, punto, no había nadie allí, punto. Pero sin embargo decidí unirlas para siempre por el nexo más. Como son independientes y las puedo analizar por separado, son oraciones coordinadas, con el nexo de coordinación más, que es equivalente al nexo pero, que indica una adversidad, es un nexo adversativo. Entonces, ¿qué diríamos? Pues que la oración 1 y la oración 2 son coordinadas adversativas. Ok, una vez que ya sabemos que son coordinadas y que las puedo analizar de forma independiente, voy a analizar la oración 1 como si fuera una oración simple normal y la oración 2 como si fuera una oración simple normal. Vamos con la primera. Fui a su casa. ¿Cuál es el sujeto del verbo fui? Yo. Sujeto omitido. Y fui a su casa es el predicado. Predicado verbal, sintagma verbal. ¿Fui dónde? A su casa. Bueno, pues a su casa es un complemento circunstancial de lugar y es una sintagma preposicional. A es el enlace y su casa es el término, que a su vez es un sintagma nominal, de núcleo casa y su determinante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ya tenemos la oración 1. Si queremos clasificar la oración 1, diríamos que la oración 1 es una oración simple, es predicativa, porque tiene predicado verbal, es intransitiva porque no tiene complemento directo, y es enunciativa. Para rizar más el rizo podríamos decir que es enunciativa afirmativa. Bueno, vamos con la oración 2. No había nadie allí. Bien, no os volváis locos buscando el sujeto de esta oración, porque no lo tiene. El verbo haber, cuando funciona como verbo principal y no es un auxiliar, es impersonal, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene sujeto. Luego lo diremos cuando clasifiquemos la oración, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que tenemos aquí es predicado, ¿vale? Es predicado verbal porque no es ni verbo ser, ni estar, ni parecer, que son los que tienen verbos predicados nominales, predicado verbal, sintagma verbal. Entonces, no es un modificador oracional o bien un complemento circunstancial de negación, como prefiráis. Había, que es el núcleo del predicado. No había qué o quién, nadie. Es un complemento directo, sintagma nominal, de núcleo nadie. ¿Dónde? No había nadie. Allí, complemento circunstancial de lugar y es un sintagma adverbial, porque allí es un adverbio, que es el núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues chimpún, ya hemos terminado con la oración número 2. Clasifiquémosla. Es simple, es predicativa porque tenemos predicado verbal, es impersonal porque el verbo es el verbo haber como verbo principal y está en tercera persona de singular, es impersonal, es transitiva porque tenemos complemento directo y es enunciativa. Esta vez no es afirmativa, es negativa, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería todo. Siguiente. Ana subió la maleta al tren y este inició el camino hacia Burgos. Bien. ¿Cuántos verbos tenemos aquí? Verbo subió. Inició. Si tengo dos verbos, tengo dos oraciones. Oración 1, Ana subió la maleta al tren. Oración 2, este inició el camino hacia Burgos. Bueno, vemos que son independientes. Podría haberlas escrito por separado. Podría haber dicho, Ana subió la maleta al tren, punto.
Este inició el camino hacia Burgos, punto. Las puedo analizar como dos oraciones independientes. En ese caso, sabemos que tenemos dos oraciones coordinadas que las hemos unido con un nexo, con el nexo y. ¿Qué tipo de nexo es y? Es un nexo copulativo, ¿de acuerdo? Entonces la oración 1 y la oración 2 son coordinadas copulativas. Bien, y una vez que ya tenemos la relación entre la oración 1 y la oración 2, vamos a analizarlas de forma independiente, como si fueran dos simples, normales y corrientes. Bien, oración 1. Ana subió la maleta al tren. Bien, ¿cuál es el sujeto del verbo subió? Ana. ¿Quién subió la maleta al tren? Pues Ana. Sujeto, sintagma nominal. Y subió la maleta al tren es el predicado. ¿Qué predicado es? Pues predicado verbal, porque no tenemos el verbo ni el ser, ni estar, ni parecer. Predicado verbal, sintagma verbal del núcleo subió. Ana subió ¿qué? La maleta. Ana la subió. La maleta fue subida por Ana. Ya más pruebas no podemos tener de que la maleta es un complemento directo, sintagma nominal. El núcleo es maleta y la es determinante. Ana subió la maleta ¿dónde? Al tren. Complemento circunstancial del lugar, sintagma preposicional, porque recordemos que al es a más el. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el enlace y este es el término que es a su vez un sintagma nominal de núcleo tren. Bueno, pues con la oración 1 ya hemos terminado, chimpún. Entonces, ¿qué tenemos? Oración 1 es una oración simple, es predicativa porque tenemos predicado verbal, es transitiva porque tenemos complemento directo y es enunciativa afirmativa. Bueno, pues vamos con la oración 2. Fácil, ¿no? Bien. Este inició el camino hacia Burgos. ¿Este a qué se refiere? Al tren, ¿no? El tren o este inició el camino hacia Burgos. ¿Quién es el sujeto o qué es el sujeto de esta oración? ¿Quién inicia el camino hacia Burgos? Pues este, es decir, el tren. Bueno, entonces, este es el sujeto, que es a su vez un sintagma nominal. Inició el camino a Burgos es el predicado, es un predicado verbal. Sintagma verbal y el núcleo de este sintagma verbal es el verbo inició. Bueno, ¿este inició qué? Inició el camino hacia Burgos. Ojo con hacia Burgos. Hacia Burgos no es un complemento circunstancial del lugar del verbo iniciar, porque si te fijas, hacia Burgos no está complementando el verbo, no tiene nada que ver con iniciar, ¿vale? Tiene que ver con camino, ¿vale? Está completando a este sustantivo. Entonces forma parte de este sintagma nominal. ¿Vale? Entonces, este inició ¿qué? Complemento directo, el camino hacia Burgos. Este lo inició. El camino hacia Burgos fue iniciado por el tren. Entonces, este complemento directo es un sintagma nominal, su núcleo es camino, él es el determinante y hacia Burgos es un complemento del nombre. ¿Vale? Bueno, pues ya te la tendríamos. La oración 2 es simple, es predicativa, es transitiva y es enunciativa. Fácil. Seguimos. Formulé una hipótesis y los resultados fueron correctos. Bueno, ¿qué verbos tenemos aquí? Tenemos el verbo formulé y tenemos el verbo fueron. Ojo, fueron esta vez no es verbo ir, sino es verbo ser. Ojo con el verbo ser. Bien, si tenemos dos verbos, tenemos dos oraciones. Oración 1, formulé una hipótesis. Oración 2, los resultados fueron correctos. Estas dos oraciones podrían haberse escrito de forma independiente, pero decidí escribirlas en una sola oración uniéndolas con este nexo y copulativo. Entonces tenemos la oración 1 y la oración 2 unidas por un nexo. Como son independientes entre sí, las puedo analizar como oraciones simples. ¿Y qué tipo de oraciones son entre sí? Pues la oración 1 y la oración 2 son coordinadas copulativas. Bien, y como son independientes entre sí, puedo analizarlas de forma
independiente por separado. Entonces, ay, que no se ve todo el papel. Pues igual antes no habéis visto, bueno, es igual, pero lo he dicho, me escuchéis y ya está. Bien, formulé una hipótesis. Oración 1. Vale. ¿Quién es el sujeto del verbo formulé una hipótesis? Yo formulé una hipótesis. No aparece aquí, pero existe. Yo, sujeto omitido. Formulé una hipótesis. Es el predicado y es un predicado verbal, verbo formular. Un sintagma verbal cuyo núcleo es formulé. Yo formulé ¿qué? Una hipótesis. Yo la formulé. Una hipótesis fue formulada por mí. Una hipótesis que recibe directamente la acción del verbo es el complemento directo, y en este caso es el sintagma nominal porque su núcleo es un sustantivo, hipótesis, y el determinante es una. Bueno, pues listo. Entonces tenemos que la oración 1 es simple, es predicativa, es transitiva porque tiene complemento directo y es enunciativa. Afirmativa. Vale, y la oración 2. Los resultados fueron correctos. Entonces, ¿cuál es el sujeto del verbo fueron? Los resultados. Los resultados fueron correctos. Entonces, tenemos aquí el sujeto y es un sintagma nominal, como siempre el sujeto. Resultados es el núcleo y los es el determinante. Y todo lo que no es sujeto, es decir, fueron correctos, es el predicado. ¿Qué predicado es? Ojo, verbo ser, luego es predicado nominal, porque ser es un verbo copulativo. Predicado nominal, sintagma verbal, cuyo núcleo es fueron. Bien, ¿qué complemento tiene siempre un verbo copulativo? ¿Qué complemento va a tener siempre un predicado nominal? Atributo. En este caso es correctos. Los atributos son complementos que acompañan a verbos copulativos y que siempre se refieren al sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, correctos es el complemento atributo y es un sintagma adjetival, cuyo núcleo es el adjetivo correctos. Bueno, pues ya la tenemos también. Entonces, la oración 2 es simple. Esta vez no es predicativa porque tenemos predicado nominal, es copulativa o atributiva, como prefiráis llamarla. No hace falta ya que digáis que es intransitiva, porque una oración copulativa nunca, jamás va a tener complemento directo, así que jamás va a poder ser transitiva. ¿De acuerdo? No hace falta que lo pongáis. Bien, y es también enunciativa, afirmativa. Bueno, es fácil, ¿no? Siguiente. Iba al instituto y sus compañeros lo esperaban en la entrada. Verbos: iba y esperaban. Si tengo dos verbos, tengo dos oraciones. Oración 1, iba al instituto. Oración 2, sus compañeros lo esperaban en la entrada. Bien, funcionan perfectamente una sin la otra y la otra sin la una. Son independientes y yo he decidido unirlas con el nexo I, que es copulativo, ¿vale? Entonces, la oración 1 y la oración 2 son coordinadas copulativas. Vale, vamos a analizarlas de forma independiente. Oración 1. Iba al instituto. ¿Quién? Pues él. Sujeto omitido. Y todo lo que no es sujeto, iba al instituto, es el predicado. Es un predicado verbal porque iba es el verbo ir, predicado verbal, sintagma verbal, cuyo núcleo es iba. ¿Iba dónde? Al instituto. Complemento circunstancial del lugar, sintagma preposicional. Enlace término. Y a su vez el término es un sintagma nominal de núcleo instituto. Bueno, pues ya hemos terminado con la oración 1. ¿Qué tipo de oración es? Ya ni lo escribo. Es una oración simple, es predicativa y es intransitiva porque no tiene complemento directo. Y su modalidad es enunciativa. Vamos con la oración 2. Vale, sus compañeros lo esperaban en la entrada. Verbo esperaban. ¿Cuál es el sujeto de esperaban? Sus compañeros. Entonces, sus compañeros es el sujeto
sintagma nominal, núcleo es compañeros y sus es determinante. Y lo esperaban en la entrada es el predicado, predicado verbal, sintagma verbal cuyo núcleo es esperaba. Vale, entonces, sus compañeros lo esperaban ¿dónde? En la entrada. Pues en la entrada responde la pregunta ¿dónde? Nos está dando una circunstancia de lugar, pues es un complemento circunstancial de lugar y es un sintagma preposicional. En es el enlace y la entrada es el término, sintagma nominal. La es el determinante y entrada es el núcleo. Bien, ¿y qué es lo? Pues lo, como ya sabéis perfectamente, es el pronombre que sustituye muchas veces al complemento directo en una oración predicativa. Entonces, sus compañeros esperaban en la entrada a ese chico, por ejemplo, está sustituyendo eso, pues sería el complemento directo, ¿vale? Lo es un complemento directo. Bueno, pues ya tenemos nuestra oración 2 también lista. Vuelvo a no copiarlo. Entonces, la oración 2 es una oración simple, es predicativa porque tiene predicado verbal, es transitiva porque tiene complemento directo y es afirmativa. Enunciativa, perdón, afirmativa. ¿De acuerdo? Bueno, pues corto aquí que ya llevo un buen rato.